grave porque después verifique, todavía verifique. Ya está. No, profesor. No, o sea, hay una clase que usted no ha grabado, usted ha dicho. O Sí, sí. sea, ¿Cómo? eso restaría a las 100 clases. Ah, verdad, ¿no? No, no, No restaría, aumentaría las 100 clases. no, sí, a ver, a ver. No, sí lo anoto siempre. Ah, sí, profe, no, o sea, usted si, no, si se Solo, pasa, lo pone el número correcto. solamente le pongo, no se hizo video, no hay video, algo así le pongo. Pero solamente así en esta semana, no creo que así la semana pasada nada más. Después lo demás normal. Pero igual son 100 chicos, 100. Estamos bien, ¿no? Por haber leído tanto. ¿Sí o no? Muy bien, entonces. Ahora sí, ¿se visualiza el libro? Sí, profesor, ahorita con el profesor, por favor, me voy a conectar de otro dispositivo. Ya, ya. A ver, recuérdense, pues sigo preguntando, no me han dicho nada, solamente me dijo Danilo, nada más, una parte, también Aidan, una parte. Gerardo, a ver qué te recuerdas de las lecturas de este libro. Gerardo, Ah, profe, me acuerdo de la conquista de Italia. si recién vamos a entrar ahí. También me acuerdo de Capitolio, Capitolio, algo así, Capitolio. También de que el incendio de Roma. También me acuerdo de, ¿cómo se llama? De Tito Livio. Y también, ¿qué más? ¿Cómo se dice? Había uno que se llamaba Espurio Casio, algo así. Espurio, Melio, algo así. Camilo, que era un rey, creo un rey, los plebeyos, la familia Patricia, y también me acuerdo de, ¿cómo se dice? A ver, muy bien, pero estoy preguntando a Gerardo. A ver, Gerardo. Gerardo, Gerardo, ¿estás escuchando o no? Cosas, pero que no se... Ahora sí. Ahora está mejor. Ya, Gerardo. Ya no está Gerardo. Perfecto, entonces. Muy bien, chicos. Empezamos. Ay, un momentito. Creo que tengo un celular. No me olvidó la versión acá. Control. Hoy estamos martes, ¿no es cierto? Martes 8. Entonces, empecemos. Comienza Fabricio. Un momentito, un momentito, Fabricio, un momentito. Ok, profesor. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ya, ahora sí. Em, Ah, profesor, si tengo muchos errores o algunos errores, es porque estoy desde mi celular. Ya no hay problema, pero igual, trata de tener los menos errores posibles y además de ello, con calma, no lean rápido, porque yo no les he dicho que lean rápido, acaso los estoy tomando lectura rápida. Lo que yo quiero es que lean Ok, profesor. y también que entiendan. Cuando leen, entiendan, porque voy a preguntar y ustedes ya deben saber si han leído, ¿ya? Todos han, no Ok, solamente comienza entonces. gracias. La conquista de Italia. La invasión gala había sido el golpe más rudo sufrido por Roma hasta entonces, pero el ánimo romano no se dejó amilanar por tal catástrofe. Aparte de reparar las secuelas de la invasión, los años siguientes fueron dedicados a la tarea de acercamiento.
Entre las clases, profesor, entre las Clase. clases o clase. Está bien, clase, está bien. Profesor, entre las clases sociales, y ello dio a Roma una capacidad de resistencia mayor que antes. Había hacia mediados del siglo IV a.C., la lucha de clase casi había terminado. Patricios y plebeyos rivalizaban con ardor en el servicio de la patria y se sacrificaban por los superiores intereses del Estado, preparando la futura grandeza romana. En el periodo anterior, Roma había crecido con lentitud, pero a paso seguro, en especial a expensas de los etruscos. El acontecimiento capital de la guerra contra los etruscos había sido la conquista de la poderosa Velles, fortaleza situada en la frontera del Lacio y la rival más peligrosa de Roma. La lucha sostenida un siglo por ambas rivales habían terminado en 396 a.C. Al tomar y saquear los romanos esa ciudad, tras 11 años de sitio. La leyenda romana considera este hecho como una segunda guerra de Troya. Sumisión del Lacio. Concluida hacia mediados del siglo IV a.C., la equiparación legal de patricios y plebeyos, los romanos pasaron a la ofensiva. La expansión debía naturalmente iniciarse hacia el Lacio, donde también se hablaba latín. Fue así como el combate decisivo con los latinos tuvo lugar en 340 a.C. Al pie del Vesubio, los romanos lograron una rotunda victoria. Apenas si pudo escapar la cuarta parte del ejército contrario. Más tarde volvió a estallar la guerra, pero el poder de los latinos ya estaba quebrantado. Pocos años después, en la misma época en que Filipo de Macedonia ponía fin a la independencia griega, fueron sometidos por los romanos, los latinos y los griegos. Fueron, pues, simultáneamente vencidos y obligados a someterse a una dirección política homogénea, aunque cada uno según su circunstancia. En Grecia, el régimen político era obra de un hombre que podía desaparecer un día u otro. En Roma, esta dirección la llevaba el Senado, que a pesar de estar compuesto de 300 miembros, integraba una vigorosa unidad. Cuando las ciudades latinas fueron incorporadas al Estado, los romanos dieron pruebas de un talento político todavía mayor que el que demostraron como militares.
poco numerosos. Aún para asimilar a los nuevos elementos de las poblaciones conquistadas, les fue preciso dar una posición dominante a los romanos propiamente dichos, que lo contrario. Los extranjeros habrían superado, el profesor ahí superado, ¿no? Sí, superado. Los extranjeros habrían superado con facilidad al elemento romano, mas, por otra parte, tampoco imitaron a los espartanos, reduciendo a sus hermanos al estado de ilotas. Si los romanos hubieran cometido a los vencidos con demasiado rigor, los sojuzgados habrían considerado a Roma como enemigo hereditario y aprovechado la menor ocasión para sacudir el yugo. Ante todo, había que impedirles formar un frente común. Por eso los romanos firmaron, no con el pueblo latino en conjunto, sino con cada ciudad en particular. Acuerdos que imponían condiciones diferentes en cada caso. Unas adquirieron todos los derechos civiles romanos y otras. Solo a unas se les concedió autonomía municipal completa, a otras parcial o ninguna. De esta manera, los romanos despertaban entre las sometidas una especie de envidia mutua, muy ventajosa para sus fines. Divide el impera, sí, profesor, no impera. Divide et impera. Divide et impera. Divide y vencerás, decían. Cumplidas las prescripciones impuestas por Roma, los pueblos conquistados podían cultivar en paz sus campos, sin temor a ser robados en ataques nocturnos. A ver vacíos sus graneros, ver saqueadas sus granjas o que les arrebataran sus mujeres y sus hijos para ser vendidos como esclavos. Al cabo de algún tiempo, los latinos deseaban convertirse en romanos. No era ningún desdoro pertenecer a un pueblo potente y respetado que los defendía. Les construía calzadas, protegía su comercio, tanto en tierra como en el mar. Los romanos concedieron en tiempo oportuno equidad civil más o menos perfecta a los pueblos sometidos a su dominación, haciéndoles olvidar que los conquistadores lograron su poder por la violencia y la astucia. Como ello, demostraron mayor talento político que los atenienses o los espartanos. Las guerras samnitas. Más trabajo costó a los romanos someter a los samnitas, los suizos de la Italia central, de los numerosos pueblos itálicos. ¿Cómo se dice, profesor? ¿Dónde está? A ver. Montañés. Salió, ahí está.
Salió salió estos montañeses de gran destreza militar, valerosos como el pueblo romano, pero divididos como el heleno, podían medir sus armas con Roma. Los samnitas carecían de capital permanente porque no formaban una ciudad. Política. La nación samnita había enviado muchos contingentes de los colonos a regiones cada vez más alejadas, debilitándose en vez de fortalecerse. Pero al incluir ciudades griegas en el interior de sus nuevas fronteras, la mezcla de razas los había incitado a desenvolverse culturalmente. El objetivo de guerra para los romanos no era el país montañoso de los samnitas, sino la fertilísima Campania. Compañías. Compañías. Tierra que despertaba la codicia de samnitas y romanos. El historiador romano Floro llama a esta región la más bella del mundo y escribe: Nica es tan fértil. Nica es tan fértil que el agricultor puede obtener 3 cosechas anuales, por lo menos, y añade que los mismos la posesión de este país dioses se disputaban. Romanos y samnitas lucharon, al fin, por el dominio de toda Italia central. En algunos momentos la situación fue muy crítica para los romanos. Poncio, habilísimo general samnita, consiguió cercar un día al ejército romano en el paso de Caudio, un estrecho valle de Samnio. Poncio perdonó la vida a los romanos, pero les infligió la cruel afrenta de hacerlos pasar bajo las horcas caudinas, 2 lanzas clavadas en tierra, cuyos extremos superiores sostenían otra colocada horizontalmente. Ante las burlas e injurias de los samnitas, el Senado romano no aceptó trato tan deshonroso y acordó entregar al enemigo a los responsables del pacto, pero los samnitas los rechazaron. Hubiera sido una venganza mezquina. La guerra se reprendió con renovado odio, siendo luego los samnitas quienes tuvieron que pasar en cuchillas bajo el yugo. La lucha continuó todavía durante muchos años.
pues los samnitas se aliaron a todos los pueblos que que le sentían amenazados por los romanos. Incluso los etruscos y los galos, ¿no, profesor? Profesor. Sí, Galos, ¿no, profesor? O galo. galos. Ujú. Ok, profesor. Enemigos mortales de Roma formaron parte de esta coalición. Los tiempos habían cambiado desde el año 390 a.C. El ejército romano, ahora sólidamente organizado, no tenía por qué temer a las hordas célticas. Los galos experimentaron esta vez una sangrienta derrota frente a las legiones romanas, que siguieron venciendo uno tras otro a todos los coaligados. En cuanto a los samnitas, el campo de batalla querían obrar tan libres e individualistas como si condujeran rebaños en sus montañas natales. Incluso antes del último combate que iba a decidir la suerte, la suerte de la guerra, el general en jefe tuvo que recurrir a ceremonias místico-religiosas para conseguir un remedio, profesor, o Remedio. remedio de disciplina paramilitar. No, disciplina militar. La batalla final fue sangrienta. Se dice que perecieron 30.000 de los 40.000 hombres de que se componía el ejército samnita. Se cuenta que el valiente Poncio cayó prisionero en esa última gran batalla. Fue encadenado y así desfiló en el triunfo de su vencedor, siendo después ejecutado, pero no puede asegurarse la autenticidad de este relato, quizás inventado para halagar el orgullo nacional romano. De todos modos, siempre es un espectáculo doloroso el de la caída de un pueblo patriota y valeroso. Al someterse a la dirección política y militar de Roma, la capitulación del año 290 a.C. convirtió a los samnitas en aliados de los romanos. Al menos conservaron así su autonomía municipal en territorio romano. Salió cuadruplicado de esta conflagración. Ahora se extendía desde las estribaciones septentrionales de los Apeninos hasta la frontera con Magna Grecia por el sur. Eso mirando al mar Tirreno, pero también asomaba al mar Adriático, por antiguo territorio samnita. ¿Y qué hicieron con estas enormes adquisiciones? Muy bien. Ok, Rosa. A ver.
Gerardo, ¿cuántas? 7, profesor. Y profesor, no había marcado una que se había equivocado. Sí, algunos no he marcado yo. No, profesor, me recuerdo de que Fabricio, o sea, decía en una palabra unidad y él lo cambió por ciudad. Sí, por eso en algunas no he marcado, no, se me ha pasado. Ya, muy bien. Aidan, Aidan. 9, profesor. Danilo, 11. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Tengo que visualizar bien las palabras, chicos, ¿ya? Siempre lo estoy recomendando. Muy bien. Presentar la pantalla está en negro. Está oscuro. Ahora, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ya, muy bien. Entonces, a ver otra vez, sigamos. Ya, empieza Gerardo. Ok, a veces se montaron amos severos y despiadados, expulsado a la población autóctona de las regiones poco pobladas o reduciéndola a la esclavitud. Los volscos, eucos y otros pueblos desaparecieron, sus tierras pasaron a manos de colonos, en especial latinos. Con todo, la dureza de los romanos tenía su lado bueno. Gracias a ellos, Italia gozó de paz. La Pax Romana. Acabaron las continuas guerras, que se consideraban antes como normales. Los coloniales, las colonias latinas fueron las avanzadillas de Roma en los países sometidos. En todos los territorios conquistados se aceptaron muy nutridas colonias latinas. Otro factor importante de coadunación fue la excelente calzada militar y comercial que los romanos contribuyeron entre Roma y Capua, llamada Vía Apia. Esta y otras vías militares romanas fueron trazadas con una técnica tan cuidada y eran tan sólidas que muchas aún resisten el uso. Entre ellas no había más comunicación que el común arranque en el centro de la red, hacia donde convergían todos los caminos conducen a Roma. Se decía ya en esta época, la urbe era el centro y corazón de todos los territorios romanos. La expedición del rey Pirro. Terminada la guerra
samnita, Roma enseñaba Italia, enseñoreaba Italia propiamente dicha, excepto las religiones meridionales de la península. Es difícil, pues, creer que fuera casualidad el conflicto que enfrentó a Roma con Talento, la colonia más rica de la Magna Grecia después de la caída de Sibaris y Crotona, la única colonia griega que había podido mantener su total independencia. Los romanos no buscaron la guerra con Talento, como pudiera creerse. Al contrario, los romanos se mostraban muy tolerantes y querían evitar todo conflicto. La razón que tenían los romanos en aquel momento para no empujar a Tarento a la guerra la encontramos en Grecia, donde vivía un hombre temible que estaba deseado mezclarse en una guerra de Italia. Reinaba en el Epiro y pertenecía a la misma familia que Olimpia, madre de Alejandro Magno. Se consideraba entonces como descendiente de Aquiles y era célebre como guerrero y como rey. Pirro, el Epiro, era esencialmente un país montañoso e inhóspito, habitado por un pueblo de raza no helena. A juzgar por los nombres más antiguos de personas y familias que han llegado hasta nosotros. Con todo, los habitantes del Epiro, como los de Macedonia, estaban helenizados y hablaban y escribían en griego. Había que observar, no obstante, que se habían estacionado en el primitivo nivel de la época homérica. La ganadería era su principal fuente de riqueza. Se han encontrado en el Epiro restos de una raza de perros corpulentos y vigorosos, aptos para la caza y guarda de los rebaños. El cultivo de la tierra quedaba reducido a pequeñas extensiones. Los epirotas vivían en aldeas. Las ciudades eran escasas y pequeñas.
Los ambiciosos planes de Pirro no eran un secreto para los romanos. Roma no tenía ningún deseo de ofenderle el pretexto que deseaba. Si los romanos atacaban Tarento, ocasión le darían de socorrer a una colonia griega y poner pie a Italia. Pero entonces, los romanos deseaban dejar que la tempestad pasase. Ya llegaría el momento de extender el poder de Roma hacia el mar Jónico. Los tarentinos por sí solos no significaban peligro alguno para un pueblo como el romano. No tenían tanto temple. A estas previsiones, los de Tarento pidieron ayuda a la metrópoli y pactaron un tratado con Pirro. Los epirotas eran tan buenos soldados como los macedonios y esperaban conquistar en el oeste a las órdenes de su rey emprendedor. Tantos territorios como los macedonios, dirigidos por Alejandro, habían ganado en el este. Su rey era su guerrero en cuerpo y alma. Había sido formado en la escuela macedónica, entre otros por el terrible Antígono. Su firmeza de carácter hubiera hecho de Pirro un rival digno de Alejandro. Este monarca con alma de conquistador se asfixiaba en su intrascendente reino y aprovechaba la menor ocasión para ensancharlo a expensas de países más llamativos que el suyo, lanzándose con entusiasmo a cualquier empresa como había hecho, por ejemplo, en la guerra que sostenían los diádocos. Ahora Occidente abría un nuevo y prometedor campo de acción a quien supiera manejar la espada. Sus epirotas le seguían dándose los condujera. Macedonia le había enviado una división de caballería y 5.000 infantes. Los entrenadísimos macedonios eran en aquel tiempo los mejores soldados del mundo. Su falange de lanceros integraba un cuadro compacto capaz de resistir cualquier asalto. La región también era capaz de formar una vigorosa línea de defensa. En esta época,
Los romanos disponían sus legiones en tres líneas separadas, así como la falange lanzaba toda su fuerza de una sola vez. Para vencer a la región era necesario conseguir una victoria de 3 etapas. En primer lugar, había que vencer el ardor de los soldados jóvenes que formaban la vanguardia. Después, aniquilar la segunda línea, compuesta de hombres más experimentados. Y por último, enfrentarse con la tercera, integrada por los veteranos. El orden de la batalla de la legión permitía, asimismo, enviar refuerzos a la línea que estuviera en situación comprometida. Los romanos procuraban, sobre todo, economizar tropas y darles la mayor eficacia posible. Iba Últimos reyes de Epiro, Admentes 480 A.D.C., Tarritos 429 A.D.C., Aletes I 395 A.D.C., Arrimbas y Neoptolomeo II 381 A.D.C., Alejandro I 342 A.D.C., Eacides 381 A.D.C., Aletes 312 A.D.C., Pirro II y Neoptolomeo III 295 A.D.C., Alejandro II, Pirro III 242 A.D.C., República 229 A.D.C. Profesor, Un momentito. A ver, sigue. profesor, ¿se había dormido? No, es que está cochino. Pues a comenzar el primer acto de un gran espectáculo histórico, el combate de la falange contra la región. Pirro fue el primer griego que se midió con los romanos. De ahí su importancia histórica. En el año 280 a.C., Pirro desembarcó en Tarento un ejército de 25.000 soldados de primera orden y 20 elefantes. Durante la travesía efectuada en transportes tarentinos, la flota fue azotada por una tempestad y perecieron muchos hombres. El objetivo de Pirro era, sin duda,
imponerse a los griegos occidentales y fundar su imperio griego que comprendiera ambas orillas del Adriático. Pero pronto se percató que no podía contar mucho con la ayuda voluntaria de los residentes de la Magna Grecia. Los tarentinos habían prometido muchas tropas, pero solo aportaron algunos hombres. Pirro trató con dureza a semejantes aliados. Tuvo que tratar a Tarento casi como a un país conquistado para utilizar la ciudad como base de sus operaciones. Y nunca pudo confiar por el entero de sus habitantes. La primera batalla entre griegos y romanos tuvo lugar en 280, cerca de Heraclea. La estrategia romana no había alcanzado aún el refinamiento de la táctica macedónica. Sus tropas estaban todavía compuestas por campesinos. Las guerras sostenidas hasta entonces no habían existido demasiado talento estratégico, pero su fuerza moral y su disciplina de hierro contrarrestaría esta falta de táctica y de estrategia. Durante largo tiempo, el resultado de aquella primera famosa batalla fue incierto, siendo los elefantes de Pirro el arma que hizo, al fin, inclinar la balanza a su favor. Tan pronto como aparecieron en el campo, sembraron el terror entre las filas romanas. Los caballeros se desbocaban y los soldados no se atrevían a acercarse a semejantes animales puestos en fuga. Fueron aplazados por la caballería de Pirro y sus elefantes. No obstante, Pirro pagó cara su victoria. Perdió la mayor parte de sus mejores soldados y mandos huecos que eran más difíciles de llenar que las brechas abiertas en las filas romanas. Estratego perspicaz, Pirro debió advertir que el triunfo se había debido solo a la sorpresa causada por los elefantes. Y este tipo de victoria no se pudo lograrse dos veces. Muy bien. A ver. A ver, Danilo. Ya, profe, le voy a decir sincerito. 25 errores. Eidan. 23. Fabricio. 27, profesor. 27. Muy bien. Yo he anotado menos. Profe, es que parece que usted está cieguito.
Por ejemplo, ahorita había unito, a ver, suba ahorita un poquito arriba. Voy a Decía religión y ha dicho religión, algo así. A ver, sube arriba. Arribita. Un poco más arriba. Ahí, pues a comenzar contra la región, algo así. No, región, sí, región dijo, región. Era legión. Sí, sí. Además, acá ha leído esto como si fuera esta parte de esto. Por eso le he puesto esto también. Importancia histórica en el año Hay que 200. considerar bastante los signos puntuativos. Eso nos da una entonación para saber de qué se trata. Si se lee junto, ya es otra cosa. Mira, ahí su importancia histórica en el año 280. O sea, está diciendo la importancia histórica es del año 280. No, está refiriéndose de lo que ha hecho Pirro. Importancia histórica de lo que ha hecho Pirro. Y ahora acá nos habla otra cosa. En el año 2, por eso se lee de esta forma. Pirro fue el primer griego que se midió con los romanos. De ahí su importancia histórica. O sea, ese hecho es la importancia histórica. No quiere decir que Pero Pirro fue el primero griego y su importancia histórica fue en el año 280 a.C., no. sino que solo que su importancia es histórica por lo que hizo. Exacto. Pero como lo ha leído, se pareciera que el año 280 es lo importante. ¿No? ¿Ya ve? Por eso es la diferencia. Pueden ponerle pausa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eran más, ¿no? También me he pasado algunos. Listo. También, profesor, ya a veces, por ejemplo, se equivocó. Ahí abajito dijo gozo, o sea, no dijo gozo de paz, sino dijo gozo, Sí, todo eso tiene que... gozo de paz. Pero ya está poco a poco, sí tienen que estar pues, visualizando bien las palabras. ¿Está bien? Está bien. Ya, ahora para terminar, vamos a hacer esto. Vamos a empezar. Vamos a leer de punto en punto, a ver cómo están. Profe, pero si es unas 2:10. Ya, vamos a leer este poquito, a ver cuántos. A ver, Ya, hasta acá vamos a leer. Un poquito. ¿Ya? Yo empiezo para verlo rápido. ¿Ya? Al toque entonces. Sin embargo, en el orden, el orden que estaban leyendo. A ver, ahora, ahora va a ser después de mí va a ser después Danilo, Eidan, Gerardo Fabricio. no, perdón, Fabricio y Gerardo. ¿Listo? ya. ¿Ya? ¿Todos? Ya. Ya, listo. Empiezo. Profesor, ¿vamos a leer más? Solo esto. Rápido, chicos, rápido. Estamos perdiendo tiempo. Hasta acá. Hasta acá vamos a leer. De punto en punto. Mucho, es mucho. Poco mucho. No es nada. Más me están haciendo, Yo me tengo que bañar, profesor. más me están haciendo perder el tiempo. Por eso me tengo que dar mi clase de piano. Ya, la siguiente vamos a leer así, ¿ya? Nosotros al último empezamos todo. Y si mejor leemos antes como leíamos normal. Ya vamos así. Hasta mañana entonces, ya no les quito tiempo. Hasta ya, profesor. Profesor, ya dejo de grabar, quiero decir algo importante. Suerte, ya te voy a ver. ¿Dónde chilecito? Bueno, esta mañana, profesor, cuídense. Hasta mañana, hasta mañana.